Bienvenidos estudiantes a Espacio E, su programa de reforzamiento escolar solidario, que tiene como objetivo fortalecer los contenidos desarrollados a lo largo de la secundaria. Casualmente me encontraba conjugando el verbo amar, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Pero antes vamos a ver el siguiente video. Primera, me parece que Hermano entró primero con los pies, por eso salió rebotado. Otro elevador, te sale allá, se mueve el batazo buscando el jardín derecho, se mueve hacia el central, unos cuantos pasos ahí Rivas la tiene fácil. Pues es prácticamente parte elemental del béisbol. Con él un tipo agradable, sencillo y alcanzaron a sacar el out en primera base. Sí, muy interesante, muy interesante. Esta quinta entrada lo dominaron, don Luis. Dominado, pero... De acuerdo con su guía de autoestudio, hoy nos corresponde estudiar el verbo y su dinamización. Recientemente acaban de ver un video donde se desarrolla un juego de béisbol. Ahí hay muchas actividades. Entre estas está lanzar, recibir, atrapar, correr, observar. Son verbos que están en infinitivo. De eso vamos a trabajar. El verbo es una palabra que denota acción, estado, proceso, capaz de funcionar como núcleo del predicado y cuyas desinencias expresan modo, tiempo, número y persona. Los accidentes del verbo son persona, número, tiempo, modo y voz. Número, singular y plural. Persona, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona del singular. Plural, la primera persona, nosotros, y la tercera persona. Hemos obviado la segunda persona porque ese pronombre no es usado en Nicaragua, que es el pronombre vosotros. Bien, a continuación, ¿cómo determinamos en la marca del verbo el número y persona? Entonces, este vacío me indica que corresponde a la primera persona del singular. Este morfema S me indica que tiene relación con la segunda persona del singular. Esta ausencia me está indicando que corresponde a la tercera persona del singular. Observen que ponemos él y ella porque el pronombre porque el verbo, mejor dicho, no tiene relación de género, solo de número y persona. Recordemos este paradigma. Si tenemos el vacío, corresponde a la primera persona del singular. Tenemos la marca de este morfema S, tenemos la segunda persona del singular. Tenemos nuevamente el vacío, tenemos la tercera persona del singular. Esto es constante. La terminación mo siempre va a corresponder a la primera persona del plural. Y este morfema N indica la tercera persona del plural. Recordemos eso, no lo olvidemos. Observemos en la siguiente lámina que hay un joven realizando una acción. Esa acción es subir las escaleras. Está indicando un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Como lo está realizando en presente, hablamos que el verbo tiene un tiempo presente y está expresado en esa conjugación. Él sube las escaleras. Miremos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos al joven que está complaciente porque ya realizó la acción. Recordemos que la acción era de movimiento, subir las escaleras. Pero como ya la realizó, se expresa el verbo en un tiempo pasado o pretérito. Ilustrado con la oración, él subió las escaleras. En la siguiente lámina observamos que está pensando la acción.
todavía no la ha realizado. Es una acción que se realizará en un futuro. Por lo tanto, la expresión, el verbo marcará ese tiempo, que es el futuro, expresado en la oración, subirá las escaleras, que es un tiempo futuro. Finalmente están los tres momentos: presente, pretérito y futuro. Expresado en el primer caso, sube las escaleras. En pretérito, subió las escaleras. En futuro, subirá las escaleras. Esos son los tres tiempos básicos del verbo: presente, pretérito y futuro. Modo indicativo. Expresa acciones reales. Nicaragua ganó el campeonato infantil de béisbol. Modo subjuntivo. Expresa acciones posibles o hipotéticas. Ojalá ganáramos el campeonato mundial de béisbol. Modo imperativo. Expresa acciones, órdenes o mandatos. El entrenador exige, ganen el juego. Modos verbales. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Los accidentes del verbo son: persona, primera, segunda, tercera. Número, singular, plural. Tiempo, presente, pretérito, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Voz, activa, pasiva. Continuando con el estudio de los accidentes del verbo, hasta el momento hemos estudiado el número y persona, el tiempo y modo. En el siguiente ejemplo estudiaremos la voz activa y la voz pasiva. Para establecer la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, es importante que nos detengamos en el análisis de la oración activa. Observemos la oración: el jugador golpea la pelota. Esta es una oración activa. Vamos a ver cuáles son los elementos que nos indican esa actividad. En primer lugar, el verbo golpea es el núcleo del predicado. Está en tercera persona del singular. Observen que no tiene el morfema que lo indica. Ese vacío nos está señalando entonces que es la tercera persona del singular, representado por el jugador, un sintagma nominal. El jugador es el realizador de la acción. El objeto que recibe la acción es la pelota. La pelota, que la podemos sustituir por el pronombre la, el jugador la golpea, está funcionando como objeto directo. Bien, entonces tenemos los tres elementos básicos de una oración activa. Un verbo activo cuyo sujeto está realizando la acción del verbo y la presencia del objeto directo. Repito, un verbo activo marcado por un sujeto activo que realiza la acción y la presencia del objeto directo. Pasemos entonces a la transformación, a la oración pasiva. Una oración pasiva es producto de la siguiente transformación. Lo que marcamos como objeto directo, que era la pelota, pasa a ser el sujeto pasivo. Quiere decir el receptor de la acción, no el que ejecuta la acción. Luego vemos que el verbo golpea se transforma en una perífrasis de participio, conformada por el verbo ser conjugado, en este caso en presente, representado por el verbo es, y el participio del verbo golpea. El participio, y ponemos golpeada porque la pelota es del género femenino. Si fueran varias, diríamos las pelotas fueron golpeadas, pero en este caso es una, está en singular. La pelota es golpeada por, agregamos la preposición, más lo que teníamos en oración activa como sujeto activo, que era el jugador, pasa a ser el sujeto paciente, pasa a ser el agente o complemento agente. En conclusión, una oración activa lleva objeto directo, una oración pasiva lleva la estructura ser más participio. Esos son los dos elementos clave para identificar a cada uno.
ejemplo, en nuestra teleclase hemos estudiado la definición de verbo, los accidentes del verbo, número y persona, tiempo y modo, voz activa y voz pasiva. También los verbos se dividen en tiempo simple y en tiempos compuestos. Miremos el siguiente ejemplo. En la primera oración, todos los muchachos colaboran en la limpieza del barrio. El verbo colaboran es el núcleo del predicado. Está en tercera persona del plural. Observen que no tiene ningún otro verbo que lo modifique. En la segunda oración hemos visitado el río San Juan de Nicaragua. Observemos que hay una forma compuesta, el verbo haber más el participio. Son inseparables, forman una sola unidad. El verbo hemos está conjugado y es el que marca el modo, tiempo, número y persona. Y el verbo en participio visitado es el que está marcando la semántica de la acción. Hemos visitado es una forma compuesta, verbo haber más participio. Compárenlo con la oración anterior, donde colaboran es una forma simple, no aparece el verbo haber en ninguna estructura, mientras que en el siguiente está el verbo haber más el participio. Entonces diferenciamos una forma simple de una forma compuesta. Formas simples. Leí, cantaba, jugaron, estudiamos. Formas compuestas. He leído, había cantado, han jugado, hemos estudiado. De acuerdo con lo que acabamos de observar, vimos formas simples y formas compuestas. La forma simple no lleva ningún verbo auxiliar, la forma compuesta lleva el verbo haber más participio. También vimos otras formas de combinación que se denominan perífrasis verbales. Lleva un verbo auxiliar y un verbo auxiliar. El verbo auxiliar va conjugado, indica modo, tiempo, número, persona. Y el verbo auxiliado puede ser una forma de participio, de infinitivo o de gerundio. Además de la forma compuesta estudiada, existen otras combinaciones estables que se denominan perífrasis verbales. Hay perífrasis verbal de gerundio, perífrasis verbal de participio y perífrasis verbal de infinitivo, donde hay un verbo auxiliar y un verbo auxiliar. Miremos en el ejemplo, mis dos hermanas están estudiando medicina. Observemos que hay un verbo conjugado, que es el verbo están, que está marcando el modo, tiempo, número y persona. Y el gerundio estudiando, que está indicando la acción del verbo. Por lo tanto, esta estructura es inseparable. No podemos decir que ahí hay dos verbos, ahí hay un solo núcleo verbal estructurado por una forma verbal conjugada más un gerundio. Vemos que hay una sola forma que no la podemos separar. Una forma verbal conjugada, que es el verbo estar, y el gerundio estudiando. Conforman un solo núcleo verbal. A eso se le denomina perífrasis de gerundio. Perífrasis verbales. Son combinaciones sintácticas inseparables en las que un verbo auxiliar, portador del modo, tiempo, número y persona, incide sobre un verbo auxiliado, llamado también pleno, construido en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Ejemplo de perífrasis verbal. No puedo entrar. El verbo conjugado puedo es el auxiliar y el verbo en infinitivo entrar es el auxiliado o pleno. Ambas formas constituyen un solo núcleo verbal en la oración. Clasificación de las perífrasis verbales. Perífrasis verbal de infinitivo. Ir más a más infinitivo. Voy a ir a visitar a mis abuelos. Deber más de más infinitivo. Deben de venir cerca. Deber más infinitivo. Debemos amar a Nicaragua. Perífrasis verbal de gerundio. Seguir más gerundio. Sigue cantando. Perífrasis verbal de participio. Llevar más participio. Llevo resuelto todo el temario. Quedar más participio. Quedó resuelto el problema. Practiquemos la identificación del verbo en forma personal o conjugado. A los nicas nos gusta el rondón.
el Puerto Salvador Allende es un atractivo lugar turístico. Debemos proteger el medio ambiente. Mis compañeros y yo estamos estudiando con mucho ahínco. Llevo analizados varios poemas de Rubén Darío. Hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido de toda tu comprensión el tema, el verbo y su dinamización, es decir, el verbo y sus accidentes. Estudiamos los modos, tiempo y número, modo y tiempo, la voz activa, la voz pasiva, la forma simple, la forma compuesta y las perífrasis verbales. No olvides que tenés tu guía de autoestudio para que consolides los conocimientos adquiridos en todo el proceso de tu formación secundaria. Somos Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario, otra opción para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este.